Hola, hola. Estamos con ustedes comenzando el México Burlesque Festival de manera virtual. Es la cuarta emisión. Vamos a tener ni más ni menos que al equipo de ficheras. Es de verdad una clase magistral sobre un enfoque periodístico de este vestuario, la historia del vestuario de vedette en México. Ficheras es el primer colectivo dedicado a preservar el legado de las vedettes latinoamericanas. Su labor ha sido reconocida por figuras de la talla de Dita Von Teese y medios de Medio Oriente que han replicado su contenido como Estados Unidos, Nueva Zelanda. Su trabajo de investigación ha generado más de 290,000 likes en Facebook y 95,000 seguidores en Instagram. Y eso hace apenas un tiempo. Ahorita ya debe ser mucho más. Se trata de un grupo de investigadores mexicanos que sinceramente y con amor desean conservar y difundir el arte del cabaret para que no se olvide. Así que sin más, vamos a dar paso a Arturo y su presentación. Y pues te saludo, te escucho y aquí sigo con Hola, ustedes. buenas tardes. Bueno, pues nosotros somos ficheras, nos dedicamos a como a preservar el legado de todo el trabajo que han hecho las vedettes en Latinoamérica desde principios del siglo XX. Eh, Afortunadamente, ayer llegamos a los 100,000 followers en Instagram y pues ya saben, hemos tenido interacciones con figuras como Violet Chachki, Dita Von Teese, Kim Kardashian el otro día nos dio like, o sea, esto está siendo huge y creo que es importante porque cuando piensas como en vedettes o en espectáculos de cabaret o etcétera, pues lo asocias como a Las Vegas o a lo mejor te vas con las belly dancers de Medio Oriente o a París, pero pues hasta hace poco no había como una idea de que existía este tipo de artistas en Latinoamérica y pues en México, a pesar de que son muy mediáticas, como Niurka o Lin May, y entonces pues está padre que se les esté dando valor nuevamente a estas figuras. Entonces, esta clase se va a tratar acerca de cómo ha evolucionado el vestuario de las vedettes en México. Eh, Siempre que hablamos de historia de la moda, pensamos más bien como en las pasarelas o en la ropa que se utiliza como el día a día, cuando los mayores avances o los diseños más de vanguardia siempre ocurren primero en las producciones teatrales, en el cine, etcétera, y de ahí aterrizan como a la moda en general. De hecho, lo que viene siendo la ropa de las vedettes, siempre son ellas las que imponen, fueron las primeras en usar minifaldas, fueron las primeras en usar shorts, fueron las primeras en usar como ropa interior, como ropa casual, como los bralets y todo esto. La pedrería que ahora está mucho en la ropa, plumas, pieles, entonces pues creo que es importante darle su espacio. Vamos a empezar con el porfiriato. ¿Por qué? Porque la primera vez que hubo este tipo de espectáculos en México fue durante el porfiriato. Eh, Porfirio Díaz intentaba que México avanzara hacia la modernidad y para él el ejemplo claro de esto era Francia. Y Francia, siendo la meca de las vedettes, el cabaret, el teatro de revista, inspiró a que los artistas mexicanos y muchos europeos llegaran a la misma conclusión de generar un show de variedades eh, que sí tenía elementos franceses, pero tenía mucha identidad mexicana. Las primeras figuras que salieron de ahí obviamente estaban muy afrancesadas. Esta línea que tenemos aquí, esta línea del tiempo, nos marca que todo lo que pasó alrededor del mundo durante el porfiriato. El porfiriato, que fue el gobierno de Porfirio Díaz, se extendió a lo largo de 5 décadas, a través de un cambio de siglo y tuvo una duración total de 35 años. Este, Fue de 1876 a 1911. A la par, en Francia se vivía la Belle Époque, que fue el despertar del arte y la cultura francesa, fue el renacer de los cabarets, el Moulin Rouge, el Folies Bergère, el Chat Noir, y al mismo tiempo en Europa se vivieron dos periodos, la era victoriana y la era eduardiana, que tienen mucho que ver con la moda, influyeron mucho en la moda, y mientras tanto en Estados Unidos estaba la onda de las chicas Gibson, que ahorita vamos a ver. Entonces, la primera silueta que encontramos dentro del vestuario de las vedettes, de las tiples, que era como se le llamaba en esa época,
es la cintura en corte S, por así decirlo. Fue un estilo que se popularizó durante la Belle Époque, y hacía que la silueta de la mujer tuviera los pechos al frente, las caderas para atrás, dando esta silueta de S. Las mujeres que están aquí en las imágenes son en la izquierda Esperanza Iris y en la derecha María Conesa, que van a ser como las vedettes de la época. O sea, estas son las vedettes del Porfiriato, las vedettes de la Belle Époque, las vedettes del cambio de siglo. Son las figuras más centrales del entretenimiento en México en esta época. También se usaba mucho el pecho palomo, que era esta forma en la que estaban hechos los vestidos junto con los corsets, que daban la ilusión de un pecho más grande. Esto no solamente era como en la moda de los artistas, también estaba como en el día a día de las grandes capitales del mundo y daba la ilusión de que no había una separación entre los dos senos, ¿no? Entonces, como podemos ver, Camille Clifford fue una modelo estadounidense muy famosa que popularizó el estilo Gibson y ella era famosa por tener esta silueta. Las Catrinas, que conocemos muy bien todos, y más ahorita que estamos en las fechas del Día de Muertos, eran estas mujeres muy arregladas, exageradamente decoradas con joyas, encajes, sombreros de plumas, y justo en esa época, alrededor del mundo, estaba esta tendencia de euforia por los sombreros de plumas. De hecho, hubo especies que hasta inclusive se extinguieron durante los procesos de producción de estas piezas. Eh, Damos el salto a la modernidad. El orientalismo vino a romper los esquemas. Las mujeres, en este caso las artistas, las vedettes, las actrices, las bailarinas, ya lucían sus cuerpos de una manera mucho más contemporánea, como lo hacen hoy en día. Y esto lo vamos a ver aquí. Esperanza Iris, como les comenté, fue la artista más importante de la época. Ella fue quien construyó el Teatro Esperanza Iris, que es el teatro de la ciudad, podríamos decir uno de los teatros más importantes de México. Y ella, a principios del siglo, fue a una gira por Europa. De hecho, durante esa gira fue que recaudó el dinero para construir el teatro. En España fue consagrada como reina de la opereta y tuvo interacciones con figuras muy influyentes del mundo intelectual y artístico de la época en Europa. A su regreso de Europa, ya se veía en sus atuendos que tenía influencias orientalistas. El orientalismo es un movimiento artístico y cultural que trataba como de reflejar toda la estética de lo que en ese entonces se conocía como Oriente, que vendría siendo prácticamente desde los mundos árabes, el mundo árabe, hasta Asia del Este, que es Japón, China, etc. O sea, globalizaban algo que es muy diverso en una sola palabra. De hecho, esta foto que tenemos aquí a la izquierda, donde está como de geisha, es de 1914. Y entonces ya es a su regreso y vemos cómo va desde una gitana hasta la geisha. ¿A qué se enfrentó Esperanza Iris cuando fue a Europa? Bueno, hubo muchas expresiones que reflejaban la misma idea del orientalismo. Por ejemplo, están los diseños de Paul Poiret, que fue uno de los primeros diseñadores que hizo que la silueta de las mujeres fuera recta. Ya no eran los corsets, ya no eran los senos gigantes, ya no eran las caderas muy prominentes, sino era una figura más recta como la de los kimonos y pues tenía muchas inspiraciones como árabes, hindúes, de todo este mundo, pero dándole su propia visión. Nunca eran cosas realmente fidedignas o realistas, siempre era como una fantasía. Obviamente Mata Hari, que era, podríamos decir, la mujer más famosa en el mundo en ese momento, que era una bailarina que decía, se hacía pasar por una bailarina javanesa o de Bali, pero que en realidad era una mujer británica, me parece, o alemana, que no interpretaba danzas orientales realmente. Lo que ella hacía era una especie de burlesque, pero como iba muy ataviada de vestimentas orientales, la sociedad europea pues pensaba que sí era y la tenían así como un epítome de la danza oriental cuando en realidad solo era una stripper. Maudalán, la danza de los 7 velos en Salomé, ella fue la primera en hacer esta famosa danza de los 7 velos. Nosotros casi siempre asociamos esta danza con el belly dance, no tiene nada que ver, es como un invento occidental.
para dar más esta fantasía de que las mujeres de Medio Oriente son misteriosas, son sexys, todo esto está lleno de prejuicios, pero pues de alguna manera fomentó una estética y de hecho a partir de aquí nace el burlesque que conocemos hoy en día como el de Dita Von Teese. El ballet ruso se presentó en París a la vez que a la par que María, que Esperanza Iris estaba en Europa. Tenían la obra de Cherezada y tenían un vestuario que ha marcado mucho que marcó pauta y es el antes y después del orientalismo en la moda. Y la actriz rusa, Solomia Kushelninska, interpretó a Madame Butterfly en Italia. Y esta obra también es de un corte súper orientalista, es de una geisha. Y todos estos movimientos influyeron mucho en la moda europea, en la moda internacional. Y luego Esperanza Iris de alguna manera los trajo a México. Algunas de las tendencias de las vedettes que en México replicaron estas fueron como por ejemplo las perlas. A lo largo de toda la presentación vamos a estar viendo del lado izquierdo de la presentación vedettes mexicanas y del lado derecho la referencia que tenían. Como podemos ver, el ballet ruso y Maudalán tenían trajes hechos con perlas y pues los que usaban las vedettes mexicanas no les pedían nada, o sea, son súper modernos, son súper reveladores, creo que está hasta más revelador que el del ballet ruso. Están muy bien elaborados, tienen piedras, tienen perlas, tienen plumas, y entonces estamos hablando de que mientras la mujer del día a día en México seguía vistiendo la moda del siglo XIX, las artistas ya estaban a la última moda del siglo XX. Como les comenté, el diseñador Paul Poiret, que fue quien le dio a la mujer un nuevo tipo de silueta, también llegaron sus creaciones hasta acá. Las bailarinas, las vedettes, no están usando Poiret, pero la referencia y la influencia es innegable. El vestido que tenemos acá del lado izquierdo es una falda que se le conoce como lampshade o falda lámpara, y vemos como Emma Duval del lado izquierdo lo está luciendo tal cual. Igual los pantalones, cuando las mujeres no usaban pantalones, las vedettes ya lo estaban usando, porque todo esto del teatro de revista, la zarzuela, el burlesque, la parodia, es de llevar las cosas a un extremo. Puede ser tanto un extremo cómico, sexual, gráfico, estético, etcétera. Obviamente ya teníamos los pininos del belly dance como Mata Hari, pero en España estaba la Bella Otero, que también era una mujer blanca que se hacía pasar por árabe oriental de Medio Oriente y que influyó mucho la moda de la época. Podemos ver estas fotos de Lupe Rivas Cacho, las dos de la izquierda son Lupe Rivas Cacho, y como trae un brasier literalmente igual al de la Bella Otero, un headpiece, o sea, una prenda en la cabeza igual con piedras como la de Ruth Sandenis. Ruth Sandenis fue una bailarina muy importante que de hecho vino a México a la par que todo esto está sucediendo. Entonces, hay muchos tipos de influencia que caen, pero el punto de esto es que lo replican y que en realidad sí estaban haciendo lo que estaban haciendo en las grandes capitales. Por algo México en ese entonces sí era una capital del entretenimiento, sí venían los grandes teatros, sí venían los grandes músicos a México, porque pues sí estamos como muy a la moda de la época. Entonces, por ejemplo, el traje de Matahari casi nunca enseñaba como el vientre, siempre traía como una faja, combinado con la Bella Otero, con su collar, con su brasier de piedras y todo, nos da esto que es Mimi Derba en 1915, y pues, o sea, podemos ver que hasta el fajín que traen en la cadera la Bella Otero, que es la del medio, con Mimi Derba, es literal casi el mismo, y hasta me atrevo a decir que el de Mimi Derba es mucho mejor. Lo mismo pasa con Teda Bara, que era una estrella del cine americano que se hizo popular por encarnar a estas mujeres árabes exóticas. Hizo la película de Cleopatra. De hecho, su nombre real no es Teda Bara, pero es un juego de palabras del inglés Dead Arab, o sea, muerte árabe, Teda Bara, y Matahari envueltas como en esta especie de Cleopatra envuelta en la alfombra, como la leyenda, y pues aquí está Mimi Derba, igual teniendo como un momento muy parecido. O sea, como vemos, la construcción es muy similar, obviamente los cuerpos varían, pero todo esto estaba sucediendo a la par, tanto en Europa como en Estados Unidos y en México.
Eh, Todas las vedettes de esa época, desde la talla de María Conesa, que era la top, 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 hasta coristas y bailarinas de reparto, tuvieron en alguna ocasión alguna influencia orientalista, ya sea árabe, ya sea india, ya sea china, ya sea japonesa, ya sea gitana. Por ejemplo, en la foto de la derecha vemos a María y a su hermana, a María Corio y a su hermana Mina en 1927 con outfits, con looks muy, digamos que China, Indonesia. En medio está Aurorita Real vestida de gitana y María Conesa con su propia interpretación de lo que vendría siendo un traje árabe. Muy bien, y aquí tenemos una puesta en escena que se llamaba El asombro de Damasco, que es una ciudad en Siria, estelarizada por Esperanza Iris en el Teatro Esperanza Iris, ya se había construido para 1925. Entonces, podemos ver los detalles de la falda, o sea, esto es un traje de belly dance actual, pero claro que se adapta como en algunas cosas como los zapatos y así, pero el chiste es que sí existía esa influencia orientalista aquí en México. Esta mujer que tenemos aquí se llama Rosa Rolanda y ella también es un punto central de la llegada del orientalismo a México. Resulta que ella era bailarina, ella es mexicana pero nacida en Estados Unidos, creció en Los Ángeles y desde muy joven se metió a todo este circuito del vodevil, del cabaret, del teatro de revista y llegó a ser la estrella del Ziegfeld Follies, que es el espectáculo de vedettes más importante de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Viene a México, se casa con Miguel Covarrubias, que era uno de los ilustradores más importantes de la época. Se casan y se van de luna de miel a Bali y a Java, islas que están en Asia. Ahí ella, como tiene toda esta naturaleza de la bailarina, aprende las danzas nativas, regresa y no se convierte en vedette porque su rollo no era tanto de entretenimiento, sino era más cultural, pero es de las primeras que imparte este tipo de danzas en este lado del mundo. Y obviamente tenía toda esta idea de una estética exótica, por así decirlo, de una estética oriental con flecos, todo. Y aparte era una mujer de extremada belleza, entonces sí fue como muy influyente en esa época. Damos un salto cuántico y de estar buscando identidades en lo oriental o en lo árabe, volvemos al nacionalismo. Eh, Esto tiene mucho que ver con la Revolución Mexicana, ya que el teatro de revista y el cabaret siempre está muy llevado de la mano con lo político. Los vedettes, los cómicos de la época, hacían parodias de lo que estaba sucediendo en la guerra civil que era la Revolución Mexicana y por lo mismo tenían que adecuar sus vestuarios a estas situaciones. No vas a estar haciendo un sketch de la revolución vestida de árabe. Entonces, para este momento, la mujer tenía como dos identidades. Empezamos a ver más a la mujer del campo porque ellas son las que se unen a los ejércitos revolucionarios durante la guerra civil y es el famoso traje de Adelita como lo conocemos, ¿no? Y del otro lado tenemos a las mujeres que son las Catrinas, las ricas, así se vestían las mujeres de clase alta en la ciudad, pero ya vemos cómo a pesar de que las mujeres revolucionarias, las Adelitas, traen ropa, pues digamos así, indígena o rural, se ven más que las Catrinas. Entonces, aunado a la revolución, llegan los festejos del centenario de la independencia, lo cual también revive esta estética nacionalista. Del lado izquierdo tenemos los festejos del centenario en el teatro principal, las vedettes están haciendo la bandera, y del lado derecho tenemos a Mimi Derba, una de las vedettes más importantes, que además fue la primera productora y directora de cine mujer en México, que está vestida del escudo nacional, ¿saben? Del águila. Entonces, siempre es chistoso, siempre es como llamativo, pero siempre intentando así como buscar qué es ser mexicano, qué son los valores mexicanos, qué podemos retomar de los trajes típicos, todo esto. Entonces, yéndonos a los trajes típicos, está el traje de tehuana, y aquí está María Conesa, que ni mexicana es porque es española, vestida de tehuana, que fue uno de los trajes que con más, que más recurrentes se volvieron en esta época en el teatro, porque pues
el resplandor, la falda son muy llamativos y daban un muy buen efecto teatral. Y además, pues, es como, las tehuanas son como un personaje así como pop, por así decirlo, de México. Entonces era como muy fácil de que el público entendiera que se estaba hablando de una mujer de campo, de una revolucionaria, de una delita. Esto es muy interesante porque si nosotros lo vemos en el título, pensaríamos que es el traje de China poblana, que sí lo es, pero tiene una estructura, y esta estructura la creó Jean-Marie Lambin, y su vestido, el robe de style, era este vestido que era todo lo contrario a lo que hacía Poiret. Poiret hablamos que iba la caída recta, que no tenía como ninguna silueta, y ella hizo esta estructura que hacía las caderas más amplias y luego la caída, como por así decirlo, el vestido de María Antonieta, que ya ven que son las caderas muy exageradas, pero llevado como algo más moderno de principios del siglo XX. Entonces, si nos damos cuenta, la estructura es la misma. Entonces, otra vez, estas mujeres estaban vistiendo a la última moda en México durante la Revolución, y es algo que pues no mucha gente sabe. Empezó la época del destape también con esto de la revolución. Resulta que durante el porfiriato, pues obviamente solo las clases muy altas podían asistir a los espectáculos de estas mujeres, que para nada eran eróticos. Si bien sí hacían uso del doble sentido, sí hacían cosas muy llamativas, era un show que podría ser considerado como, no familiar, pero sí podrías ir en pareja. Eh, no había como esto de tanto erotismo, era más como perspicaz el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la revolución empieza, cuando entran los ejércitos a la ciudad, el sistema cambia, porque ahora, ciudad a la que llegaba el ejército revolucionario, ciudad en la que ejercían su autoridad. Y entonces, de alguna manera, obligaban a los empresarios teatrales a ofrecer funciones para el ejército completo. Entonces estaba la vedette haciendo un show para 100, 200 hombres armados, y entonces el tipo de espectáculo cambia, tiene que ser como, pues más alburero, más sexy, porque no estamos hablando de que son hombres de negocios, son soldados, son guerrilleros, y es en esta época que podríamos decir que empieza el burlesque en México. De hecho, María Conesa tiene una anécdota muy interesante en la que ella dice que conocía a Villa, que se le sentaba en las piernas, que a otros militares de la época les cortaba el bigote, les cortaba el moño, les cortaba la corbata. Y muy interesante, Pancho Villa, cuando entró a la Ciudad de México, amenazó con que si María Conesa salía a la calle se le iba a robar. Entonces María Conesa tuvo que vivir como 3 meses encerrada en el principal, que es el Teatro de Bellas Artes, ahí estaba. Entonces sí es muy chistoso todo esto porque, pues como vemos, da un cambio muy grande y pues ya se vuelve como, esto lo podemos ver como algo más sexy, pero igual está tapada, pero en vez de tener como, no sé, un abanico trae el rebozo, ¿saben? Um, esta revista se llama Photoplay Magazine y fue una de las revistas de entretenimiento más importantes en Estados Unidos en los años 20 y 30. Y en este reportaje, que se llama Actrices de Cine, habla de las actrices mexicanas. Y en la parte superior izquierda habla de la señorita María de Tubau y habla de que los aretes son algo típico, que realmente cuando pensamos en accesorios o prendas típicas mexicanas, no pensamos en las arracadas estas doradas, pero sí pensamos que son muy de la cultura nacional porque son las arracadas de chola, las arracadas de pocha, saben todo esto. Entonces, me pareció interesante agregar esta parte. Ok, una vez pasada la revolución, llegan las Bataclanas a México. ¿Qué son las Bataclanas? Resulta que esta mujer, Madame Racimy, era la directora de uno de los cabarets más importantes en Francia, el Bataclan. Eh, cabaret, sala de conciertos, como quieran llamarle. Y ella fue una de las mujeres más emprendedoras de su época porque ella fue la primera de todos los teatros franceses que dijo, va a mundial.
Y entonces vinieron a Latinoamérica, vinieron a México, a Argentina y a Chile, me parece, y a Cuba también. Y traían toda la estética francesa, que es muy parecida a lo que hoy en día relacionamos con las vedettes. Este es el Bataclan, como ven, es una pagoda. Seguimos como con todo esto del orientalismo porque son fenómenos que existieron como al mismo tiempo. Entonces, ¿qué trajo? Una vez que ella vino, ya las vedettes mexicanas empezaron a lucir vestuarios más de vedette, por así decirlo. Los tocados o penachos, los trajeron de Francia. De hecho, la usanza de tocados, de plumas, como parte del vestuario de un elenco de teatro o de cabaret, comenzó en los circos a finales del siglo XIX. Y una vez entrado el siglo XX, se estandarizó como un elemento central del vestuario de vedettes en la década de 1920. Había distintas plumas con las que se hacían. Las más elegantes, por así decirlo, eran las de egret, muchos lo podemos encontrar así, pero son de garza, las de avestruz, y las que más se usaban para los vestuarios eran las de marabú y las de pavo, las de avestruz, porque son plumas tan largas que sus pelitos tienen caída y dan mucho movimiento al vestuario. Como dato curioso, ¿por qué las vedettes usan penachos? Porque es algo como que siempre pensamos. Resulta que los penachos antes no los usaban los artistas. En los circos los penachos los usaban los caballos. Y un día, a finales de 1880, en esa década, hubo una obra en París donde había un circo en el teatro. Las bailarinas eran caballos y las vedettes eran los ponis. De hecho, en Europa existe la tradición de llamarle ponis a las vedettes. Y para personificarlos usaron los penachos y ya, pues se dieron cuenta de que era un elemento muy llamativo y le dieron, se volvió como parte del vestuario típico de las vedettes. Ok, algo que tenemos muy asociado con el burlesque son los abanicos. Y es muy interesante porque podríamos pensar que es algo moderno y no lo es. Aquí tenemos fotos de los años 20 de vedettes usando abanicos tal y como lo usa hoy en día Dita Von Teese o cualquier persona que esté en este mundo del burlesque y del cabaret. Muy interesante, ¿no? Otra referencia muy interesante es la de la comedia del arte. ¿Qué es la comedia del arte? La comedia del arte es un clásico del arte italiano en el cual hay diferentes personajes y todos tienen que ver con esto de la farsa, con esto de la burla. De esta obra, de la comedia del arte, sale el personaje del Arlequín, que hoy conocemos más bien como Harley Quinn. De esta comedia del arte salen los payasos y entonces esto, al ser como una referencia muy marcada del espectáculo europeo, llega a México y también las vedettes se empiezan a vestir que de arlequín, que de payaso. Y justo en 1919 vino Enrico Caruso aquí a México y también venía vestido de Pagliaccio, que es el personaje del payaso en la comedia del arte. Entonces eso es interesante porque no nada más era como de verse sexy, sino era como de verse entretenidas o llamar la atención, que es en realidad lo que es una vedette. De manera muy chistosa, vieron que les comenté del vestido Lanvin, la Hof de Style. Bueno, tenía un vestido que se llamaba De Cavallini, que es el que está a la derecha. Y si lo vemos al lado de el vestido que trae Celia Montalbán, y María Conesa, que son las dos en medio, parecen de la misma época. Y otra vez volvemos. Esto es 1925 y estas fotos son del 23, del 22. O sea, estaban muy en sintonía el vestuario de las vedettes de la época con la alta moda europea. Algo muy chistoso que pasó también es que en España las revistas y las vedettes de esa época tenían una afinidad enorme por la actriz americana Clara Bow y había incluso espectáculos completos dedicados a Clara Bow. Aquí en México no pasó esto, pero sí hubo un periodo en el que tenían como esta fijación por las pelucas rubias, por el peinado rubio, y esto pues lo podemos atribuir a que en Estados Unidos empezaron a aparecer las primeras rubias platinadas en el cine y
está como Marion Martin, que se le conocía como la vedette más hermosa del mundo, Jean Harlow, obviamente, y Phyllis Haber. Ya para los años 30 empieza la industria cinematográfica en México y de alguna manera los espectáculos de teatro, de revista, de cabaret empiezan a perder como pues el fulgor, lo llamativo, porque pues no, pues la sensación de la época era el cine. De hecho, muchas de ellas emigraron al cine, como les comenté, Mimi Minerva como productora y directora, y muchas de las demás como actrices. Pero el cine necesita algo que estas mujeres, que sí eran muy talentosas y que sí eran guapas, pero no tenían como utilizada. Ya saben que la cámara siempre como que te hace como más tosco. Entonces estas mujeres no tenían esa cualidad porque en sí eran como más rellenitas, chaparritas, cara de bebé, y el cine necesita como ángulos, pómulos, cinturas más marcadas. Y entonces podríamos decir que todo este mundo del cabaret y de las vedettes y de los pin-ups continúa a lo largo de los años 30 y 40 con la revista Bea, que era la revista como la Playboy de la época. Y ahí siguieron apareciendo las vedettes o las modelos como en fotos eróticas, pero los 30 fue una época de caída y no solamente como para las vedettes en México, sino en todo el mundo. A los 30 le siguen los 40 y en los 40 llegan las rumberas. Las rumberas, como bien lo sabemos, aparte de ser solamente vedettes, son un género cinematográfico muy importante de la época de oro del cine mexicano y la estrella principal de este género fue Ninón Sevilla. Pero bueno, el cine de rumberas fue un género cinematográfico que floreció durante la época de oro del cine mexicano en los años 40 y 50. Sus estrellas principales fueron un grupo de vedettes, en su mayoría cubanas, denominadas como rumberas. Eran bailarinas de ritmos musicales afroantillanos y fue la respuesta en México a los grandes musicales de Hollywood, como los de Marilyn Monroe, los de Judy Garland, etc. Juan Orol y la compañía cinematográfica Calderón fueron las mentes brillantes detrás de este género cinematográfico. Juan Orol era quien traía, fue quien trajo a muchas de estas mujeres a México, que también eran como sus novias a veces, y Cinematográfica Calderón fue quien consolidó el cine de rumberas como tal. De hecho, esta empresa es muy famosa por hacer cine de nichos. Ellos fueron los que inventaron el cine de luchadores. Santo, Blue Demon, fueron quienes inventaron el cine de rumberas, fueron quienes hicieron las primeras películas de ciencia ficción y fueron también quienes son responsables del cine de ficheras. Pero bueno, ¿qué es una rumbera? Tenemos esta cita que dice: Carlos Monsiváis me explicaba que la palabra rumbera no viene propiamente de bailar rumba, sino que se toma de tiempos antiguos. Si te fijas, en esos bailes la bailarina siempre hace una caminata. Eso es ser rumbera. Otros dicen que la palabra se refiere a mujeres que toman el rumbo de su vida. Son las mujeres que se salen de sus casas. Esta es una cita de Edith González, que fue quien hizo Aventurera, una de las obras y películas de rumberas más famosas. Y de alguna manera tiene razón, las rumberas nunca bailaban rumba, bailaban mambo, cha-cha-cha y a veces algunos otros ritmos más exóticos, pero la rumba no era un género popular entre las bailarinas de este tipo. Entonces, pues ahí está el asunto. ¿Cuáles eran las referencias de las rumberas? Obviamente Carmen Miranda, que ya se había consolidado como la vedette latinoamericana por excelencia en Hollywood desde los años 30. El Cotton Club, que era un cabaret neoyorquino muy famoso y tenía toda esta influencia, sí afroamericana, pero también muy latina, porque Harlem es un barrio que está conformado, les diría yo, por afroamericanos, latinos y afrolatinos. Entonces en este lugar se bailaba mucho el mambo, se bailaba mucho el cha-cha-cha, y de hecho es en este lugar donde se inventan las mangas estas súper llenas de holanes que conocemos como las de Pérez Prado. Pérez Prado retoma de este lugar esa estética. También están las belly dancers de la época de oro del cine egipcio, que fueron muy importantes porque es un género cinematográfico muy en sintonía con el cine de rumberas, que estuvo en
en el mundo árabe y hay muchos intercambios culturales entre el cine egipcio y el cine de rumberas, porque hay videos de bailarinas, escenas de bailarinas de belly dance que están bailando mambos compuestos por Pérez Prado, por Javier Cugat en Egipto, y hay números orientalistas también en el cine de rumberas. Y por último, pero la más importante, es la inspiración flamenca de las bailadoras españolas, que ahorita vamos a ver por qué. Cuando uno piensa en esta estética como tropical, caribeña, cubana que tienen las rumberas, pues siempre vienen a la mente estos olanes, ¿no? Estos vuelos, olanes, mangas muy retacadas, mangas muy llenas de, digo, faldas muy llenas de olanes también. Y esto tiene de alguna manera inspiración en el vestido de la flamenca. Resulta que Hollywood ya había interpretado este vestido, pero como en la versión sexy, que siempre Hollywood hacía eso, y como resultado daba un vestido muy similar al de las rumberas mexicanas. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos estos ritmos, como los boleros, tienen origen en la música gitana. Entonces siempre hay como esta conexión entre Cuba y el mundo gitano español, y pues en la moda no es la excepción. Otra influencia muy importante de la época es la influencia tiki. En los años 50 nace un género musical conocido como música lounge o exótica, que lo inventó Martin Denny, y se trataba de crear una identidad a partir de ideas, estereotipos muy marcados que se tenían de culturas del Caribe, de culturas del mundo árabe, de culturas latinas. Y entonces es como una fantasía creada alrededor de un país, una isla, una parte del mundo, pero no es nada real, o sea, es una construcción americana. Y justo las rumberas es muy chistoso porque ellas mismas andaban vestidas de hawaianas, pero nunca bailaron estos ritmos, siempre bailaban antillana. El tribal es algo muy interesante porque lo que comenzó, o sea, la música exótica también evoluciona y tiene tintes tribales. Y en el caso de las rumberas, de pasar de estar vestidas hawaianas, empiezan a vestirse con outfits llenos de plumas, con símbolos raros, con piedras, con huesos. Y esto nos remonta como a algo así como muy oscuro, como una cosa que sabemos que no existe, pero que todos tenemos la idea de que hay alguna cultura en el mundo que sea así. Y esto obviamente viene de Hollywood, que siempre está lleno como de estos estereotipos súper cargados acerca de cómo son tal o cual cultura. Y, por ejemplo, tenemos una escena en la que Marlene Dietrich, o Marlene Dietrich, como quieran decirle, en 1932 hace un número muy parecido a lo que hacen las rumberas, pero empieza vestida de gorila y vemos que todos sus bailarines de reparto son como, así como aborígenes. Aquí está el video.
Bueno, y como vieron, si alguno de ustedes ha visto alguna escena del cine de rumberas, pues sí es muy parecido a lo que hacían aquí. Siempre era como esta relación entre lo salvaje y lo delicado que puede ser una mujer, porque a pesar de que eran extremadamente femeninas, tienen movimientos que podían llegar a ser hasta toscos, y es muy interesante ver como estos contrastes, como en el caso de Marlene. Las rumberas fueron objeto de la censura de la época, y esto se debió a que no siempre interpretaban a vedettes o a bailarinas en sus películas. Muchas de ellas, muchas de las películas del cine de rumberas eran prostitutas, eran ficheras, eran femme fatales, o sea, mujeres que tiraban y dejaban a los hombres así como cualquier cosa. Y esto empezó a tener como una connotación negativa, no en los personajes, pero en las mujeres. Ya no podían bailar de tal manera, ya no podían hacer ciertos movimientos, ya no podían exhibir tal parte del cuerpo, y además a esto le sumamos que el cine de rumberas fue muy exitoso porque algunas películas se hicieron mientras que Estados Unidos estaba en guerra. Entonces, no había mucha producción americana, y las películas de rumberas fueron dobladas y se transmitían allá. Y allá tenían algo conocido como el Código Hays, que también limitaba mucho los espectáculos. Y entonces, para que esas películas pudiesen ser distribuidas en el extranjero, tenían que cumplir algunas normas. ¿Cuáles eran esas normas? Nos las va a contar Ninon Sevilla. Era el cine atrevido de la época. Sus escabrosos temas, esto dicho entre comillas, hacían que este cine fuera estrictamente para adultos. Y no, ¿por qué no nos platicas cómo eran esas películas y por qué muchas veces estaban censuradas? Bueno, muchas veces no, siempre estuvimos censuradas. Yo no sé qué pasaba en esa época, porque sinceramente, por ejemplo, yo hice películas que era a base de cosas, de dramas, pero musicales. Pero yo nada más en las películas enseñé las piernas, digo, sin inyectármela nunca. En mi época no se usaba nada de eso, éramos auténticas, ¿no? Ni el ombligo siquiera, todo era censurado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que teníamos que hacer los bailables más largos porque a la hora que la censura, que tenían un complejo de tijera, estaban cortando siempre las películas, se quedara algo para el público. Entonces, como dice Ninon, no, nada más enseñaban las piernas, y esto es realmente cierto. ¿Por qué? Porque ni siquiera la línea del escote estaba permitida enseñarla. O sea, sí usaban vestidos strapless o con tirantes que dejaban al descubierto como la parte del pecho, pero nunca veíamos como la rayita de los senos, nunca veíamos como la forma del escote en sí. Siempre era como un triángulo más arriba que tapaba como la forma del seno. Y lo mismo pasaba con el ombligo. Los ombligos, por alguna extraña razón, estaban totalmente prohibidos en el cine de esa época. Y entonces, de alguna manera, tenían que ingeniárselas para seguir teniendo trajes muy vistosos sin eh, rebasar la censura de la época. Buscaban inspiración en, como les dije al principio, las belly dancers del cine egipcio. Y resulta que, como sabemos, el mundo musulmán es muy conservador. Tenían normas muy parecidas a las que tenía México en esa época. Y muchas de estas belly dancers tenían que bailar y hacer movimientos pélvicos, pero estaba prohibido enseñar el ombligo. Algunas se ponían una piedrita en el ombligo, pero otras, como en el caso de Naemet Mokta y Samia Gamal, que era la Ninon Sevilla de allá, sí usaban trajes que tapaban el ombligo. Del lado izquierdo tenemos dos fotos de las Dolly Sisters, que fueron unas gemelas vedettes cubanas que bailaban. Para mí, en mi opinión, eran las mejores bailarinas de la época, con unos trajes muy elaborados que intentaban esconder el ombligo, pero pues es obvio que al menor movimiento se te va a salir cuando solo son dos tiritas las que te lo están tapando. Pero entonces siempre los diseñadores estaban en la búsqueda de cómo poder hacer prendas divertidas, llamativas, que se apegaran a los regímenes de censura de la época. Tenemos otro video. Vestían a estas mujeres para crear un universo, el universo prohibido de los centros nocturnos, y que son unas cosas con una fastuosidad, o sea, increíble. Y eso es lo que la gente quería en un momento dado. Para las clases populares, pues eran lugares
¿cómo se llama? Como de ensueño, que al cual nunca accedían más que en la pantalla del cine mexicano. Arandelas, lentejuelas, plumas, caderas, piernas, sonrisas, un cuerpo libre moviéndose. Bueno, entonces como vemos, básicamente lo que este video quiere decir es que como tenían ciertas limitantes, tenían que buscar unas ideas de hacer sus espectáculos más entretenidos, cumpliendo todos los regímenes de la censura. El vestuario es parte central del show de una vedette. No es como en el caso de una cantante, que su talento es su voz. El talento de una vedette es saber portar un vestuario, saber moverse en el escenario con seguridad. Y entonces los diseñadores y las vedettes empezaron a tener ideas muy creativas. Como vemos, el vestuario cambia bastante y se vuelve mucho más llamativo. Ya tiene un montón de plumas por todos lados. Del lado izquierdo tenemos a Ninón Sevilla, en lo que podría ser como un traje simulando un gallo. En medio tenemos a María Antonieta Pons, también con un penacho muy divertido. Y no sé si se puede apreciar aquí, pero en la parte del tocado tiene como unas bolitas, y esas bolitas servían como maracas. Y muchas de ellas también las tenían como en la cadera. Del lado derecho tenemos a Amelia Aguilar, también portando un traje muy llamativo de plumas y un corset de lentejuelas. Ninón Sevilla, que llegaba a los extremos, como hablamos de los outfits tribales, el outfit que tiene a la derecha es muy tribal, pero es muy vedette por los colores, por los materiales, tiene cristales, y del lado izquierdo también está Ninón Sevilla con lo que podría ser como una cola de vedette, como una cola de pavo real, muy elaborada, medias con piedra, todo. Resulta que en esa época vino otra vez el cabaret francés, así como en los años 20 vino el Bataclan, en los años 50 vino el Moulin Rouge, se llamaba el grupo Las Doris Girls, y pues eran las bailarinas del Moulin Rouge y su coreógrafa, que se llamaba Miss Doris. Y resulta que vienen a México y tienen una serie de vestuarios muy elaborados. Estas fotos que tenemos aquí obviamente no son las que se tomaron en México, pero son de la misma época. Vemos que algunas andan incluso enseñando el pecho, no tienen nada que los cubra, y eso es como algo muy normal en esa época porque las vedettes en París siempre se han presentado topless, pero vemos que a lo mejor sí traen plumas, pero del lado derecho vemos que ya se están incorporando las pieles al vestuario, ya se usan los vestidos, ya se usan, por ejemplo, los detalles que tiene la manga, la bailarina que está arriba en blanco y negro. O sea, ya es un concepto del cabaret más elaborado. Y eso obviamente tuvo un impacto grande en las vedettes. Del lado izquierdo tenemos a Rosita Fornés en un corset muy entallado y además tiene un penacho, un tocado muy bonito. María Antonieta Ponce en medio en un traje de 2 piezas, también el penacho y la falda llena de canutillos en la parte de atrás con una cola. Del lado derecho, Ninón Sevilla en un traje lleno de plumas de avestruz desnervado. Esto quiere decir que la quitan como del huesito que está en medio de la pluma y queda como si fuera tela, como si fuera pelo, piel, por así decirlo. Un trabajo muy elaborado. Igual Ninón Sevilla con un tocado muy grande y un vestido lleno, un enterizo, un leotardo lleno de flecos, de canutillo. Rosa Carmina en medio, en un traje que podría parecer muy revelador, pero tiene un forro color piel y pareciese que esté desnuda y cubierta como por estas florecitas que vemos aquí. Igual, pluma de avestruz desnervada, un trabajo muy laborioso. Y del lado derecho tenemos a Rosita Fornés otra vez, con un atuendo muy llamativo en el que el brasier no tiene tirantes para arriba, pero los tiene para abajo. Y otra vez vemos que le está tapando el ombligo, porque aunque eran muy creativos, seguían la censura. En esta época llega un personaje que se llama María Victoria, que van a decir, ¿qué tiene que ver ella con las vedettes? Ella no es vedette, diría Niurka. Pero pues resulta que María Victoria, junto con Ninón Sevilla, junto con Tongolele y con Pérez Prado, iba a ser el ojo, así que iban a traerlos de la censura al punto de casi correrlos de México,
porque eran muy provocadores. Ok, María Victoria usaba vestidos, no bailaba, pero aún así dejaba muy poco a la imaginación. Su diseñador era Julio Chávez, que va a ser uno de los diseñadores más importantes de México durante el siglo XX. Resulta que él se graduó de la Escuela de Sastrería del Ejército Mexicano e inició su carrera de diseñador en los años 40. Él empezó en las carpas, que eran como cabarets móviles, una combinación entre cabaret y circo, donde había espectáculos de burlesque, de striptease, con muy bajo presupuesto, y él trabajaba con las estrellas de esa época. Llegó a vestir a figuras como Sara Montiel, llegó a vestir a Lucha Villa, pero su musa, su mayor creación, fue María Victoria. Ahora, ¿qué creó él para María Victoria? Con corte sirena. María Victoria era una mujer que tenía un cuerpo así que Kim Kardashian quisiera. Y Julio Chávez lo supo arropar muy bien. De hecho, hay una entrevista algo fea de él en la que está diciendo que María Victoria tenía el cuerpo más feo que él había visto y, y que le llegaban las boobies a la cintura y que tenía las caderas así súper desparramadas y que él con los vestidos lo que hacía era juntarle todo eso. Justo era como un vestido que tenía un corset pegado porque María no se encorsetaba, era el vestido el que la moldeaba. Entonces esto es un ejercicio como de diseño muy interesante porque María, aunque tiene mucho estilo para cantar, no era la mejor cantante y aún así lo que destacaba de todo su personaje como artista era su estética. Um, Dicha estética, podríamos decir que su referencia era Mae West, que en los años 30 fue una clase de María Victoria, una mujer que a lo mejor no era tan guapa, pero su personalidad y los vestidos que le ponían hacían una fantasía alrededor de ella. De hecho, se dice que en esa época en Estados Unidos, cuando iban a comprar una Coca-Cola, decían que querían la forma así como de una botella. Entonces son siluetas similares. ¿Se acuerdan que les dije que no se enseñaba el escote? Bueno, María Victoria enseñaba el escote y lo enseñaba bien. Y además, como vemos en el vestido de la derecha, eran tan entallados que podíamos ver hasta casi su ombligo, el vientre, cómo se le salía, cómo le apretaba el calzón. Y esto se hacía a propósito para causar esta sensación de morbo. De hecho, llegaron a llamarla la exótica vestida. ¿Y por qué la exótica vestida? Pues porque las exóticas nunca andaban vestidas. ¿Quiénes eran las exóticas? Pues eran un grupo de vedettes que ahorita vamos a ver. El vestido corte sirena, aquí lo vemos en Amalia Aguilar, que obviamente era un vestido imposible de moverse y como ellas eran bailarinas tenían que quitárselo, entonces tiene como una revelación abajo. Y del lado derecho está Celia Cruz, guapísima, también con un vestido así. Celia Cruz perteneció a un grupo de vedettes antes de ser cantante, conocido como las Mulatas de Fuego. Y entonces tenía toda esta onda como del cabaret. Hubo un grupo conocido como la Liga de la Decencia, que era una asociación conservadora, reaccionaria, ultraderechista y religiosa, que se encargaba de vigilar la moral, los valores familiares y los actos políticamente correctos en la sociedad. Tongolele ha contado en entrevistas que estas personas, lugar al que ella iba, en helicóptero aventaban panfletos diciendo que ella era así el diablo hecho persona. Fueron quienes corrieron a Pérez Prado de México en 1953, fueron quienes censuraban todas las películas de rumberas, entonces eran un grupo reaccionario que siempre estaba buscando a quien atacar, y a las que más atacaba eran a las exóticas. Las exóticas fueron una generación distinta a las rumberas, pero contemporánea, muy interesante de la época. ¿Por qué? Porque a pesar de que fueron muy famosas aquí en México, la mayoría de ellas eran americanas. Tongolele no es mexicana, Tongolele nació en Washington. Ya nada más para que se den una idea. Y entonces obtienen su nombre del género musical que les decía antes, que es la música exótica. La música exótica, en pocas palabras, era cómo se imaginaban los gringos que sonaba el Caribe, el mundo árabe, el Pacífico, y siempre caían en estos estereotipos de gritos de mujeres, rayos, truenos, mucha percusión, tambores tocando, ranas, leones, jaguares. O sea, era así como, vamos a hacer la cosa más exótica que se pueda hacer, aunque no exista. Y entonces las vedettes exóticas, las bailarinas exóticas, hacían uso como de esta idea en sus espectáculos. Como les comenté,
La mayoría de ellas eran americanas, por ejemplo, Calantán, la que está aquí a la izquierda, ella no, ella era mexicana, pero tenían mucha influencia del burlesque. Del lado derecho tenemos las fotos de Sally Rand y Jenny Lee. Sally Rand es un personaje muy importante en la historia de las vedettes en el mundo porque existía algo conocido como las ferias mundiales, donde cada tantos años iban y presentaban los avances tecnológicos, culturales y científicos más importantes del periodo de años anteriores. Y en esa feria nace el belly dance, en esas ferias nace el burlesque, en esa feria Sally Rand lleva sus dos abanicos gigantes y era como la expresión cultural más importante de la época. A pesar de que aquí en México ya había sucedido y en Francia también, Sally Rand lo lleva a la Feria Mundial en los años 30 y se vuelve así una sensación. Se podría decir que ahí es cuando se empiezan a usar los abanicos de plumas en el espectáculo. Y Jenny Lee era una vedette famosa por sus grandes pechos y muy interesante, ella creó algo llamado el Salón de la Fama del Burlesque en Estados Unidos, que es como esta asociación que se encargó de preservar el arte y tiene una colección increíble. Jenny Lee ya murió, pero heredó todo lo que tenía y hay un museo que es el Museo de Burlesque en Las Vegas. Entonces podemos decir que ella es como muy importante en ese aspecto. Y como vemos, Calantán trae los mismos abanicos que Sally Rand o incluso más grandes y Tongolele, a pesar de que nunca bailó en pezoneras, tiene pezoneras en su brasier. Entonces siempre estaban retomando elementos que usaban en el burlesque americano. De hecho, el burlesque, tal y como lo conocemos, es un arte 100% americano. En Francia había algo llamado burlesque, pero no era nada de striptease o por el estilo. Aquí tenemos más fotos de Calantán y Tongolele en outfits muy reveladores. Del lado izquierdo, Calantán trae pezoneras debajo de una bata transparente. Y en medio, Tongolele trae un traje que no le tapa el ombligo, que no le tapa el escote, que deja ver todo su cuerpo. O sea, eran como todo lo contrario a las rumberas. Y al final volvemos a tener a Calantán con un brasier, sí, pero transparente, que le deja ver, que deja así ver sus pezones así de manera explícita. Otra inspiración que tenían mucho las exóticas, por todo este mismo rollo de que eran exóticas, era el belly dance. Y se inspiraban mucho de los trajes de belly dance ya más de los años 50, pero ¿qué creen? No era el belly dance egipcio, sino que las mismas vedettes de burlesque en Estados Unidos tenían estas referencias como de las telas, de los velos, de los trajes de dos piezas y las vedettes mexicanas, que en realidad no eran mexicanas porque Calantán también es gringa, replicaban estos estilos. De este lado tenemos a Bubbles Darlene, que fue una bailarina de striptease, de burlesque, muy famosa en Estados Unidos, que tuvo una temporada muy importante en Cuba. De hecho, ella es así un ícono en Cuba, así gigante. Y Sherry Britton, que también es una stripper muy famosa de aquella época en Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar un poquito de Tongolele, porque Tongolele es un parteaguas en México, como lo que vendría siendo, no sé, Isadora Duncan en Europa en esa época. ¿Por qué? Porque Tongolele fue la primera aquí en México que de manera mainstream se atrevió a usar el de la danza libre. ¿Qué quiere decir esto? Sí tener ritmo, sí tener técnica, pero no tener una coreografía ni tener como una coherencia entre, si todos estos pasos que estoy haciendo o movimientos o trazos son del mismo estilo. O sea, Tongolele bailaba de manera libre y obviamente no se puede bailar de manera libre con corset, con plumas, con un body, o sea, por eso también sus atuendos eran mucho más reveladores y mucho más libres, porque era una danza distinta y ahorita vamos a ver de qué tipo de danza estoy hablando. En donde ella se tira al suelo, ahí se entiende por qué escandaliza. Porque en general las rumberas nunca abandonaban la verticalidad. En el momento que Tongolele está en el piso, ahí lo que estamos viendo justamente es un cuerpo que escapa, digamos, como a una serie de principios sociales, ¿no? Un primer principio, digamos, de rectitud tendría que ver con el estado vertical.
y todo el mundo me llamaba cuando me revolcaba en el suelo. Dice, no, ese paso que haces en el suelo, que digo, pues qué cosa tan rara, ¿no? Porque van a gustar el paso que estoy en el suelo. Yo hago mi baile libre, yo no puedo bailar los mismos pasos porque me aburriría muchísimo. Yo tengo que tener momentos para que estoy inspirada a hacer algo diferente. Si yo tuviera que hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 todos los días, yo mejor no bailaba. A pesar de que... Bueno, y entonces, por si no lo entendieron, porque Tongolele, a pesar de que lleva 1000 años aquí en México, todavía habla pocho y así como gringa. Básicamente lo que dice es que, pues, ella no hace coreografía, ella baila lo que siente y va al ritmo de la música. Y como les decía, no se puede hacer esto, eso no se puede hacer esta danza con trajes muy elaborados. De hecho, a continuación tenemos una foto de Tongolele con corset y vemos que hasta su lenguaje corporal es, es malo, o sea, se ve mal, no le favorece, no se ve cómoda, no siento que vaya a bailar bien. ¿Por qué? Porque, pues para empezar, está de manera horizontal y este tipo de trajes lo único que te dejan mover son los brazos y las piernas. Y pues el trabajo de piso requiere mucho movimiento de abdomen, de caderas, y entonces, pues sí es muy interesante cómo a algunas les favorece y a otras no. Para los pasa algo muy interesante. Igual, viene la revolución sexual, las mujeres empiezan a tomar conciencia de lo que son y de lo que pueden ser, se empiezan a ser más independientes y al mismo tiempo, este, y al mismo tiempo se vuelven como, empieza como todo esto del cine erótico, los primeros topless en el cine, las primeras escenas de cama, todo eso. Y hay un declive en lo de las vedettes. ¿Por qué? Porque las vedettes, como no se desnudaban en su mayoría, como no se desnudaban en su mayoría, pues al viendo películas en las que ya literalmente están teniendo sexo, pues dejan de ser como, ay, sí, voy a ver a la vedette y este, se vuelve así como algo más, ¿cómo decirlo? Como algo más de entretenimiento. O sea, ya las bailarinas no eran bailarinas por profesión, sino por convicción. O sea, eran chicas que iban a bailar, lo vemos en Discoteca Orfeona Gogo, que era un programa con muchas bailarinas en los 60 en México, y eran literalmente niñas que iban al programa, no les pagaban y empezaban a bailar. Entonces aquí hay un declive en el que sí hay bailarinas, pero no son las estrellas del espectáculo, solo están acompañando a la banda, solo están acompañando a los músicos. Y existe una película muy interesante que se llama Amor a ritmo a gogo, donde Tongolele baila con las bailarinas. Y aunque Tongolele sigue viéndose muy guapa, a pesar de que ya tiene como 30, 40 años, ya se ve a destiempo y hasta su traje con flecos y todo ya no se ve tan moderno en comparación al que traen las bailarinas. También vemos que esto ya es como el comeback, o bueno, no el comeback, pero la primera vez que el bikini se empieza a usar como un vestuario escénico. O sea, ya no es como solo para la playa, todas estas chicas están bailando en bikini. Y es un bikini, y lo que trae Tongolele no es un bikini porque tiene falda. Entonces sí es muy interesante como este, cómo va cambiando la moda incluso dentro del universo de las vedettes y todo esto.
Y entonces llegamos a los años 70. Los años 70 son muy importantes en todo esto de las vedettes y las artistas y el cabaret, etcétera. ¿Por qué? Porque es la última generación de grandes vedettes como lo habían sido hasta la fecha. O sea, esta es la época en la que los cabarets llegan a su máximo nivel. Es la época en la que el cine se vuelve 100% de vedettes, así a más no poder. Es la época en la que más cabarets hay en México y es la época en la que más vedettes hay en México. Obviamente, como lo tenemos aquí, la estrella principal era Olga Briskin. Y resulta muy interesante porque después de ellas, siempre se dan como razones para justificar de que no, pues que fue el temblor el que acabó con la escena, no, fue la economía de la época la que acabó con la escena, y no es ninguno de esos factores, sino que llegó a un nivel que ya es imposible de igualar, o sea, por más producción que tengas, por más tecnología que tengas, o sea, ni siquiera ahorita, hoy en día, con la tecnología que tenemos, podríamos llegar a este nivel de glamour. Épocas que viven un periodo y punto. Y pues es triste, pero es muy interesante porque como ya era una época más moderna, ya había más acceso a poder tomar fotos, a poder hacer películas, hay mucha evidencia gráfica de todo lo que hicieron estas mujeres. ¿Cuáles eran las referencias de las vedettes en esa época? Bueno, había muchas y estas son las principales. Empezamos por el teatro de revista argentino. En Argentina no existe el concepto del cabaret tal cual como lo conocemos aquí. Allá las vedettes, que hay muchísimas más vedettes en Argentina que acá, todas trabajan en teatros, y los espectáculos en los que trabajan se llaman teatros de revista, revistas teatrales, musical reviews, dicen en Estados Unidos. Um, y Argentina siempre estuvo muy fuertemente influenciado por París. De hecho, en Argentina se establecen muchos de los cabarets más importantes de Francia y existen unas chicas que se llaman las Bluebell Girls, que son bailarinas del Lido de París, y este grupo de bailarinas las regenteaba una señora de apellido Bluebell, por eso se llaman así, que mandaba a las bailarinas de que 10 se van a Argentina, 10 se van a España, 10 se van a Estados Unidos, y son estas chicas, las Bluebell Girls, las que llevan todo esto del cabaret francés a Argentina. Y de hecho hay muchos intercambios entre Argentina y París. Aquí tenemos en la foto de la izquierda con el penacho y el back piece así gigante, Nélida Lobato. Nélida Lobato es una vedette argentina que primero trabajó en Las Vegas, que después trabajó en México, llegó a ser la estrella del Lido de París, en Francia. Y el Lido de París, para quienes no sepan, es como la meca de las vedettes así a nivel mundial. Es así una cosa impresionante. Y es muy poco conocida aquí en Latinoamérica, cuando debería ser así como un súper referente. Y bueno, entonces ella, a su regreso de Francia, llega a Argentina con todo esto de los looks súper exagerados, súper producidos, súper gigantes, y nosotros lo recibimos después cuando llegan las vedettes argentinas a México. Después tenemos al Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Las bailarinas brasileñas, como sabemos, dejan muy poco a la imaginación, pero esto fue un proceso gradual. Al principio el carnaval no era, por así decirlo, de vedettes, se vestían más bien como personas de la Edad Media o de la modernidad europea, y salían con crinolinas, con máscaras, con pelucas a la calle. Pero una vez que se acaba la esclavitud en Brasil y que los negros y los nativos de Brasil empiezan a poder ser parte de estos movimientos, se le da todo este look como más latino, más sexy, y ya evoluciona hasta ser lo que hoy conocemos. De hecho, esta foto es de a principios de los 70 y pues la mujer está así súper reveladora. Se llama Adela Fatima, es una vedette muy importante en Brasil. Después, como les comenté, tenemos a las Bluebell Girls, que es la foto que sigue la rosa. Y por último, tenemos a también otra meca de las vedettes
en el mundo, que es Las Vegas, y que va a tener una relación muy estrecha con México, porque Olga Briskin, al ser la estrella más importante de México, empieza a comprar de los shows americanos. Y entonces, al traer ella eso, muchas vedettes mexicanas empiezan a ir a buscar moda en Las Vegas. Nunca estuvimos al nivel de Las Vegas. ¿Por qué? Porque Las Vegas, al igual que Argentina, no tenía el circuito de cabarets. En Argentina eran teatros y en Las Vegas eran casinos o salas de concierto muy grandes con unos elencos así gigantes. Y aquí en México no. O sea, el show más importante que hubo fue el de Olga Briskin en el Hilton. Y era un lugar muy chiquito, apenas daba lugar como para 4 bailarines, Olga Briskin, sus trajes gigantes, también tenía su pantera, su tigre, sus tarántulas y también tenía pitones o serpientes de pitón. Pero sí nunca hubo como un auditorio muy grande para las vedettes. Lo más cercano que hubo a un gran teatro fue el Teatro Esperanza Iris, que luego se hizo de burlesque, pero no había como una estrella, siempre era como una variedad de personas en el escenario. ¿Qué es la moda de esa época? Principalmente el G-string. El G-string es esta que conocemos como tanga o hilo dental. Esta prenda viene de París, pero a la par apareció en Estados Unidos y llega a México por dos vertientes. La primera la trae Zulma Fayad, que es una vedette argentina, y la otra la trae Iris Chacón. Iris Chacón era así como la personificación de lo sexy latino en Estados Unidos en la época y era famosa por tener así unas pompis gigantes. Iris Chacón es la que está a la derecha de negro y ella es quien trae el G-string a México y se vuelve así como algo muy común en el mundo de las vedettes. Otra vez, las primeras tangas que se usaron fueron las vedettes, antes de los trajes de baño, antes de la ropa interior, eran prendas para el escenario. Y otro elemento que pues es imprescindible mencionar son las plumas y las piedras que pues decoraban estos atuendos. Obviamente la más llamativa, como les digo, la más importante de la época era Olga Briskin y tenía estos trajes muy elaborados. ¿De dónde los sacaba? Olga Briskin cada 6 meses iba a Las Vegas y compraba todo el vestuario que habían dejado de la temporada anterior en el Lido de París, en el show de Siegfried y Roy, los magos estos famosos por sus tigres blancos. Y en esa época Olga Briskin empieza a tener mucha apertura en televisión. Entonces resulta que lo que tenía Olga Briskin sí eran prendas originales que había usado el Lido de París y que sí habían usado los de Siegfried y Roy, y empieza a vestir a sus elencos ya más grandes de su programa de televisión, de sus películas con estas prendas. Y entonces cada tanto ella iba a Las Vegas y se compraba eso. También Zulma Fayad, que es la que está aquí de rosa, tenía toda esta estética súper exagerada con muchas plumas y mucha piedra, porque Zulma Fayad había sido segunda de Lida Lovato, la que les comenté que se había ido a trabajar a París, y tenía todo esto muy parisino. De hecho, ella, Wanda Seux, principalmente Zulma Fayad y Wanda Seux, llegan a México con toda esta idea que no habíamos visto antes de los grandes penachos, de los brasiles llenos de pedrería, de atuendos muy reveladores, de medias de red con piedras, y pues eso es lo que conocemos hasta hoy en día como cuando pensamos en una vedette, esto es lo que nos viene a la mente. Y tristemente, sí daba para que evolucionara un poco más la escena, porque está el cabaret, el Crazy Horse de París, iba a tener una temporada aquí en México, justo en el mismo lugar donde estaba trabajando Olga Briskin. Y la propuesta del Crazy Horse no es tanto de atuendos como físicos, sino es más proyecciones de luz en el cuerpo de las bailarinas. Y ese show iba a estar aquí en México, pero justo fue interrumpido por el temblor y ya fue el declive de este tipo de espectáculos. Hoy en día tenemos a figuras como Niurka y como Liz Vega y como quien tú quieras,
que tienen esta estética como de vedettes, pero ya no es nada nuevo. O sea, en esta época es donde termina la época de las vedettes y yo creo que con esto concluimos porque pues ya no hay como que nada más que podamos decir de ellas, pero pues espero que se hayan divertido mucho y que les haya gustado esta platiquita que tuvimos y pues fue un gusto enseñarles esto. Oye, pues muchas gracias, Arturo. Gracias a todo tu equipo, que es un trabajo realmente profundo de investigación, de periodismo, que nos ha dejado un gran documento de consulta para todas aquellas personas que deseamos dedicarnos quizás de alguna manera al show o que simplemente somos apasionados de la moda y de la historia. Así que gracias. No va a haber tiempo. Hubo aquí muchas personas interesadas en las preguntas, pero el tiempo se nos fue. Fue maravilloso estar poniendo atención a todo esto, pero pues aquí va a quedar para consulta. De verdad, muchas gracias. Creo que ha sido un regalo fantástico para promover y para seguir eh, aprendiendo e interesándonos más en todos los contenidos que hay detrás del show. De verdad, esto dignifica el trabajo de las vedettes, dignifica el trabajo de la mujer exótica, de la mujer erótica, de la figura femenina como parte central del show. Y de verdad, nuevamente, mil gracias a nuestros amigos de Ficheras. Si alguien todavía no le sigue, ahí están sus redes sociales también, en Facebook, en Instagram, les pueden encontrar, sigan su contenido, ahí van a aprender todavía muchísimo más. ¿Quieres comentarnos algo más? No, pues si tienen cualquier duda, al rato nos metemos ahí y les estamos contestando en los comentarios. Y pues sí, síganos, porque ya llegamos a los 100,000 followers y ahora sí vamos a estar poniendo cosas que no habíamos querido poner antes y que son muy interesantes y que espero que aprendan mucho y les guste. Vamos a seguir aprendiendo, siempre leerles es un placer. De nuevo, gracias a todo el equipo y aquí seguimos. Esperemos que con muchas más sorpresas. Gracias, entonces nos vemos y sigan disfrutando del festival. Hasta la próxima. Bye.